El enigma de los barcos perdidos por Fabio Ramírez. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una serie desconcertante de desapariciones de barcos en circunstancias misteriosas. Aunque los expertos han intentado explicar estos sucesos utilizando razonamientos lógicos y científicos, también existe un mundo de especulación y fantasía en torno a estas desapariciones. Casos más célebres de barcos perdidos. El Mary Celeste, 1872. El Mary Celeste fue encontrado a la deriva en el Océano Atlántico sin tripulación a bordo. No se encontraron signos de lucha ni explicaciones claras sobre la desaparición de la tripulación. El USS Cyclops, 1918. Este buque de carga de la Armada de los Estados Unidos desapareció en el Triángulo de las Bermudas con 306 personas a bordo. No se encontraron restos del barco ni se determinó la causa de su desaparición. El MV Joyita, 1955. Esta embarcación de pasajeros fue encontrada a la deriva en el Océano Pacífico sin su tripulación ni pasajeros. Aunque nunca se determinó la causa exacta, se especula que una vía de agua o la piratería podrían estar relacionadas. El Cad II, 2007, conocido como el barco fantasma de Australia, el Cad II fue encontrado a la deriva en la Gran Barrera de Coral con todas las pertenencias de los tripulantes a bordo y sin rastro de ellos. Nunca se encontró una explicación clara para su desaparición. MV Marine Sulphur Queen, 1963. Este buque cisterna estadounidense desapareció en el Triángulo de las Bermudas mientras transportaba una carga de azufre líquido. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y rescate, nunca se encontraron restos del barco ni se determinó la causa de su desaparición. El caso sigue siendo uno de los misterios más conocidos del Triángulo de las Bermudas. El MV Joya, 2020. Este buque carguero filipino desapareció en el mar de China Meridional bajo circunstancias misteriosas. El barco fue encontrado posteriormente sin su tripulación y sin signos de piratería o lucha a bordo. El SS Orang Medan, 1947. Según la leyenda, el SS Orang Medan envió una llamada de socorro diciendo que la tripulación estaba muriendo. Cuando otro barco acudió en su ayuda, encontraron a todos los miembros de la tripulación muertos, con expresiones de terror en sus rostros. El barco explotó poco después y se hundió, y su ubicación exacta yace en el misterio. El MV Arctic Sea, 2009. Este barco de carga ruso fue secuestrado en el mar Báltico y permaneció desaparecido durante varias semanas. Las circunstancias exactas del secuestro y la desaparición no están claras, y se ha especulado sobre la posible participación de agencias de inteligencia. El SS Waratah, 1909, conocido como el Titanic australiano, el SS Waratah desapareció en el Océano Índico durante un viaje de Durban, Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. A bordo del barco se encontraban alrededor de 211 pasajeros y tripulantes, pero nunca se encontraron restos del barco ni se descubrió la causa de su desaparición. También hubo submarinos USS Proteus y USS Nereus, 1941. Estos dos submarinos de la Armada de los Estados Unidos desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas durante la Segunda Guerra Mundial. El USS Proteus y el USS Nereus se encontraban realizando maniobras navales cuando perdieron todo contacto y nunca fueron encontrados. La causa exacta de su desaparición sigue siendo desconocida. El USS Scorpion, 1968. Este submarino de la Armada de los Estados Unidos desapareció en el Océano Atlántico bajo circunstancias desconocidas. Aunque posteriormente se encontraron restos del submarino en el fondo del mar, la causa exacta de su hundimiento sigue siendo un misterio. Submarino USS Treasure, 1963. El USS Treasure, un submarino nuclear de la Marina de los Estados Unidos, desapareció en el Atlántico Norte cerca del Mar del Diablo. La nave estaba llevando a cabo pruebas de inmersión en aguas profundas cuando se perdió todo contacto. No se encontraron restos del submarino ni se determinó la causa exacta de su desaparición, pero se cree que una falla en el sistema de propulsión o una inundación catastrófica podrían haber contribuido al hundimiento. Submarino francés Minerve, 1968. El Minerve, un submarino de la Marina francesa, desapareció en el mar Mediterráneo en enero de 1968. La nave se encontraba realizando una misión de entrenamiento cuando se perdió contacto. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, el submarino no fue encontrado hasta casi 50 años después, en 2019, cuando se descubrieron los restos en el fondo del mar. La causa exacta de su desaparición sigue sin esclarecerse.
Algunas hipótesis fantásticas para explicar la desaparición de barcos, las hipótesis fáciles y racionales como causas naturales, como tormentas, como fallos mecánicos o errores humanos son descartables en mayoría de estos casos, pues son a tiempo despejado, los equipos son revisados antes de salir o las desapariciones parecen ser selectivas, pues hay otras naves en la zona y condiciones similares y parece que algo elige que desaparecerá, y si se hallan los barcos o aviones están en condiciones extrañas, como sin tripulación y con extrañas anotaciones en las bitácoras. El primero en hablar de desapariciones extrañas fue Charles Fort desde su obra El libro de los condenados, donde narra hechos insólitos y extraños, y su conclusión son que estas desapariciones no son explicables con causas comunes y que suceden desde siempre, y esto dio lugar a leyendas entre navegantes y que pareciera que algo elige que llevarse y a quien y se esmera mucho en borrar las pruebas y evitar testigos, por lo que parece que este algo fuera inteligente y con intenciones que escapan a nuestra comprensión. Así que vayamos a revisar varias teorías alternativas propuestas por algunos científicos osados que podrían explicar estas desapariciones. Portal dimensional marino. Existe la posibilidad de que ciertos lugares en el océano actúen como portales hacia dimensiones alternativas. Los barcos desaparecidos podrían haber sido tragados por uno de estos portales y transportados a otro mundo o época. Criaturas marinas gigantes. En las profundidades del océano habitan criaturas marinas gigantes, desconocidas para la humanidad. Estas criaturas podrían haber atacado y hundido los barcos, dejando pocos rastros debido a su tamaño y habilidad para moverse rápidamente. Tecnología submarina avanzada. Existe una civilización submarina oculta que posee tecnología muy avanzada. Estos seres podrían haber desarrollado dispositivos capaces de hacer desaparecer barcos por razones desconocidas, ya sea por motivos de protección o como un experimento científico. Anomalías temporales. El océano podría estar plagado de anomalías temporales que afectan a los barcos. Estas anomalías podrían provocar saltos en el tiempo, haciendo que los barcos desaparezcan durante un periodo y luego reaparezcan en otro momento o incluso en un lugar completamente diferente. Actividad alienígena. Algunas desapariciones de barcos podrían ser atribuidas a la intervención de seres extraterrestres. Estos alienígenas podrían estar estudiando nuestro planeta y suceden a llevarse barcos para analizarlos o realizar experimentos. Vórtices marinos. En ciertas áreas del océano se forman vórtices marinos de gran poder y tamaño. Estos vórtices podrían haber succionado y arrastrado a los barcos hacia el fondo del mar, donde quedarían atrapados e inaccesibles. Fenómenos magnéticos anómalos. Algunas regiones oceánicas podrían estar sujetas a campos magnéticos anómalos y fluctuantes. Estos campos magnéticos podrían interferir con los sistemas de navegación y comunicación de los barcos, provocando su desorientación y eventual desaparición. Seres acuáticos inteligentes. En las profundidades marinas podrían existir criaturas acuáticas altamente inteligentes y evolucionadas que consideran a los barcos humanos una amenaza. Estos seres podrían haber desarrollado métodos para hacer desaparecer los barcos y proteger su territorio. Maldiciones o leyendas marinas. Algunos mares y océanos están envueltos en leyendas y maldiciones antiguas. Según estas historias, los barcos que se aventuran en ciertas áreas están condenados a desaparecer como un castigo divino resultado de una maldición legendaria. Leyenda del Capitán Nemo. Suena tanto o más fantásticas que las otras, pero la verdad es que cuando Julio Verne escribió su novela sobre el submarino Nautilus ya había decenas de barcos perdidos y atacados por una extraña criatura u objeto que describían claramente como metálico y con forma hidrodinámica un submarino. Como hay hasta un caso donde el príncipe de Inglaterra viajaba a bordo de uno de los barcos atacados pero que no se hundió y dio testimonio, y hay bitácoras y hasta hubo peritajes de barcos con extrañas marcas en su casco y marinos dieron testimonio de que algo oscuro y metálico atacaba a los barcos semisumergido. Solo resta pensar que era tecnología en prueba de algún torpedo o nación probando un prototipo desconocido y más avanzado a su época, como algunos creen que Julio Verne hizo su novela inspirada en los casos de barcos atacados por un submarino extraño que atacaba barcos de guerra y mercantes para robar víveres y miembros para su tripulación, así que quizás la novela del Capitán Nemo no sea ficción y mucho de lo que cuenta sea más biográfico que fantástico, y Julio Verne haya acertado como casi siempre por basarse en hechos reales o posibles. Estos casos han intrigado a investigadores y entusiastas de lo paranormal durante años debido a la falta de explicaciones sobre su desaparición o las circunstancias extrañas que los rodea, y creo que hemos dado algunas pistas e hipótesis nuevas e interesantes. Muchas gracias por tu atención y apoyo al canal, y se agradece dar me gusta y compartir el video, así llega a más personas.